pedido que en esta oportunidad me refiera un poco a lo que son los grandes desafíos que tenemos en materia de lucha contra la corrupción en temas de políticas públicas, principalmente en lo que hace a los temas relativos al llamado servicio civil, y es a los temas relacionados con la promoción, el reclutamiento, la selección, la retención del talento humano en el servicio público, y cómo una política apropiada de talento humano podría contribuir de alguna manera a mitigar los riesgos de corrupción a los que se encuentra expuesta el Estado y la administración pública en general. Sobre ese particular quisiera comenzar planteando una reflexión. En el año 1988, y para muchos de ustedes es ya casi que un cliché en las conferencias sobre este tema, Robert Kirtland sacó esa famosa fórmula sobre la corrupción, donde nos decía que el entorno que favorece las decisiones corruptas está marcado principalmente por tres variables. Dice, en aquellos casos en los cuales la persona tiene el monopolio de la decisión y adicionalmente no cuenta con criterios para tomar una decisión conforme a factores previamente definidos en una norma, sino que sus facultades de decisión son absolutamente discrecionales. Y a eso le sumamos el hecho de que la persona no está obligada a rendir cuentas a nadie, pues están dadas todas las condiciones o los factores para poder producir un acto de corrupción. Con lo cual, si usted quiere prevenir la corrupción o evitarla, usted tiene que incluir dentro del proceso de decisión y de acción pública factores que permitan controlar, primero, que no haya monopolio en la decisión, que la decisión sea tomada por más de una persona, que haya un sistema de pesos y contrapesos. Segundo, que la decisión no sea discrecional, sino que haya criterios previamente definidos en una norma o en un reglamento acerca de cómo debe decidirse. Y finalmente, que la persona con la competencia para tomar esa decisión deba rendir cuentas de la decisión que toma. Esa teoría, digamos, en el año 88 y durante toda la década de los 90, ha sido una teoría, digamos, muy importante, ha aportado muchísimo a la comprensión del fenómeno de la corrupción, pero hoy sabemos que se queda corta, porque sabemos que hay circunstancias en las cuales una persona puede estar en un entorno en el cual se cumplen esas tres condiciones de monopolio, discrecionalidad y falta de rendición de cuentas, y aún así la decisión es perfectamente ética, perfectamente legal. Es decir, no todo el que se encuentra en una situación determinada o enmarcada por esas tres condiciones toma una decisión dirigida hacia la corrupción. Entonces viene la pregunta y es, ¿qué lleva entonces a una persona a tomar una decisión de la corrupción? La respuesta, anticipando un poco lo que será la conclusión de esta pequeña reflexión, es el elemento incentivos. Una persona, además de estar en esas tres condiciones, tiene que tener los incentivos para cometer el acto de corrupción o los incentivos para obrar de manera correcta. Y sobre esto quisiera detenerme. ¿Cuáles son los incentivos que llevan a una persona que se encuentra en esas condiciones a tomar una decisión ética? Hay diferentes factores que uno podría estudiar. El primer factor que uno podría estudiar sería el factor del salario. Entonces, digamos que en términos de políticas públicas, algo que se vuelve casi recurrente es la teoría de que si hay buenos salarios en el sector público, de que si las personas se sienten apropiadamente remuneradas, entonces eso va a generar una valoración muy importante del trabajo que se tiene y va a haber un incentivo poderoso para obrar correctamente. Dicho de otra manera, no me voy a corromper porque efectivamente tengo un trabajo muy bien remunerado y en esa medida prefiero conservarlo. Y aquí pues entonces hay algunos estudios, como el estudio de Rickheim y Werder del año 2001, donde establecen que efectivamente parece que existe una correlación entre el salario y la corrupción. En aquellos países donde los salarios de los servidores públicos son más altos, hay menor propensión a la corrupción pública. Entonces parece que efectivamente el salario es un factor importante para mitigar el riesgo de corrupción. Pero claro, hay otros factores a tener en cuenta.
Un punto importante que también suele traerse a colación es el tema de la educación. Muchas veces se suele considerar que el problema de la corrupción en la administración pública es la falta de educación de los servidores públicos, y que si tuviéramos servidores públicos con niveles de formación académico más altos, los niveles de corrupción serían más bajos. Y de alguna manera hay estudios que parecen encontrar esas correlaciones. El estudio que hizo Ortiz Ospina y Rosa en 2009 parece encontrar esa correlación. Y fue un estudio básicamente en el que se hizo una confrontación de la información de los países que tienen mayores niveles de formación académica, que tienen los estándares de formación académica más altos y en los cuales la población alcanza en promedio los niveles de educación más altos, con los estados o los países en los cuales hay mayores o menores tasas de corrupción. Y parece encontrarse una correlación en que los países con mayores niveles de formación académica podrían, sin duda alguna, tener alguna ventaja en términos de lucha contra la corrupción. Lo cual sugeriría que una buena política pública en materia de servicio civil sería elevar los estándares de formación académica exigidos para llegar al servicio público. En algunos países, debido, digamos, a la baja escolaridad o a las dificultades en acceso a la educación superior, este tipo de políticas son difíciles y representan un desafío. Sin embargo, en América Latina se ha avanzado muchísimo en materia de acceso a la educación superior, y en algunos países como México, como Brasil, como Chile, este tipo de políticas no parecen descabelladas. Ya hay una masa crítica de sociedad civil que ha tenido acceso a altos niveles de formación académica, incluso a niveles de posgrado, y hablamos acá de maestrías y doctorados. Y ese es el talento humano al que el Estado debe apuntar a reclutar para poder mejorar su probabilidad de reducir las tasas de corrupción. Claro, esto va directamente atado con el otro factor, que es el factor salarial. Si el Estado quiere mantener los mejores talentos, la gente mejor formada, tiene necesariamente que ponerse al nivel de lo que el mercado laboral demanda en términos de salario. Es decir, el Estado debe estar en capacidad de pagarle a un doctor lo que el sector privado le paga al doctor. Si el Estado quiere tener profesionales, servidores públicos con grado de magíster, pues necesitan evidentemente pagarle lo que el mercado laboral privado le está pagando a un magíster de esas calidades. Y aquí hablamos de un tema que es la competitividad del sector público en el mercado laboral. Sobre eso voy a volver más adelante. Sin embargo, aquí quisiera hacer una reflexión, y es que si bien es cierto, uno podría encontrar una correlación y decir aquellos estados en los cuales el nivel de formación académica promedio de los servidores públicos es más alto, tienen menor propensión a la corrupción, no debemos olvidar que muchos de los estudios que se han realizado en la criminología moderna, especialmente en torno al perfil de lo que Edwin Sutherland llamó en 1969 el white collar criminal, el delincuente de cuello blanco, todos esos estudios de la criminología han comprobado que precisamente el delincuente de cuello blanco, y especialmente aquel delincuente típico o paradigmático de los actos de corrupción, es un delincuente con altas tasas de educación académica. Podemos mirarlo en muchos de los países de nuestra región. Cuando uno mira el perfil de las personas que son los protagonistas de los escándalos más sonados de corrupción en la región, uno encuentra personas con altísimos niveles de formación académica y con grado de maestría y doctorado en algunas de las mejores universidades del mundo. Muchas de las personas que a veces terminan involucrados en grandes escándalos de corrupción en el sector público o en el sector financiero han pasado por las escuelas de Harvard, Berkeley, Columbia, Wharton, etc. Entonces, esto debe llevarnos a hacer una reflexión acerca de si en realidad esto es tan determinante como lo habíamos dicho. En mi opinión, el criterio es que, si bien es cierto, elevar el estándar para que el servidor público tenga un mayor nivel de formación académica ayuda a reducir el riesgo de corrupción, lo cierto es que no lo elimina, porque en todo caso es posible que personas con altos niveles de formación académica igual también cometan actos de corrupción. Esto
nos lleva al siguiente punto, y es el tema de la competitividad del sector público que había anunciado en su momento. Y es que, claro, si bien es cierto el salario es un factor importante y la educación es un factor importante, hay otro factor que también es determinante, y es la estabilidad laboral. Por supuesto que las personas, si valoran algo del servicio público, si hay algo que el servicio público puede ofrecer mucho más que el sector privado, es la estabilidad laboral. Muchos de los estudios que se han hecho en América Latina son coincidentes en que el Estado es un empleador que ofrece, si bien no los salarios más altos, sí es capaz de ofrecer estabilidad en la mayoría de los países. En el caso de Colombia, por ejemplo, los servidores públicos tienen una estabilidad laboral reforzada y eso, digamos que debería considerarse como un incentivo para conservar el empleo. Entonces, cuando hablamos de los incentivos para la toma de decisiones, uno podría llegar a plantearse la pregunta, el hecho de ofrecer estabilidad laboral, de ofrecer estabilidad laboral, realmente es un incentivo para que las personas actúen correctamente. Dicho de otra manera, las personas que se encuentran en esas condiciones de monopolio, discrecionalidad y falta de transparencia, se abstienen de cometer actos de corrupción porque valoran la estabilidad laboral que tienen con su empleo y no quieren perderlo. La verdad es que es difícil esto, es difícil considerarlo, pero ya hay algunos estudios sobre la materia. Aquí estoy citando un estudio de Castañeda Rodríguez del año 2016, un investigador mexicano, en que estudió varias variables determinantes de la corrupción y encontró que el factor de estabilidad laboral no es un factor tan decisivo a la hora de la toma de la decisión. De hecho, el factor salarial puede ser un factor que incide, pero tampoco es determinante. Cuando vamos a mirar cuáles son los factores realmente determinantes para la comisión del acto de corrupción, la conclusión a la que llega Castañeda es que el factor determinante es la posibilidad de detección. Es decir, una persona puede tener un empleo muy bien remunerado, con mucha estabilidad laboral, y aún así cometer un acto de corrupción bajo la siguiente premisa. El acto de corrupción en la mayoría de los casos es un acto de elección racional y la teoría de la decisión racional aplica para entender un poco la decisión del acto corrupto. Entonces, cuando la persona está valorando la posibilidad de cometer el acto de corrupción, cuando se encuentra en esas condiciones de las que nos hablaba Kierkegaard en el 88, de discrecionalidad, monopolio y falta de transparencia, el factor decisivo está marcado por tres variables. Uno, el costo de ser descubierto en el caso de que las autoridades detecten el caso de corrupción. ¿Cuál sería mi costo esperado si me detectan el caso de corrupción, si me descubren? Segundo, ¿cuál sería el beneficio o utilidad esperada en caso de que no me descubran? Y un tercer factor que es sumamente clave es la probabilidad de que yo sea descubierto. Cuando hablamos del costo de la sanción, del costo de ser descubierto, estamos hablando fundamentalmente de la sanción. La sanción comienza por perder mi empleo y, en segundo lugar, las consecuencias penales y disciplinarias que podría tener la persona. Entonces uno podría decir, si yo elevo el costo, pues eso debe desincentivar la toma de la decisión. El tema del beneficio en caso de no ser descubierto. Pues bueno, ahí evidentemente en muchos casos la utilidad esperada está dada por un beneficio de tipo económico, obtener un recurso, un ingreso, enriquecerme como consecuencia del acto de corrupción. Y las medidas que se puedan tomar en términos de política pública para la persecución de activos ilícitos, para perseguir las ganancias ilícitas, para privar a los corruptos de esa utilidad, son importantes para desincentivar la toma de la decisión corrupta. Pero el factor determinante es este último, la probabilidad de ser descubierto, porque de eso dependen los dos factores anteriores. A mí me pueden amenazar con una sanción muy alta o me pueden amenazar con mecanismos de persecución de activos ilícitos muy eficaces, pero todos ellos dependen en primera instancia de que me detecten el acto de corrupción, de que descubran el acto de corrupción. Luego, si el Estado no tiene una capacidad real de detectar los actos de corrupción, de descubrirlos y de perseguirlos, pues ninguna de las otras dos variables realmente tiene el factor motivacional o de convertirse en el incentivo para el acto de corrupción. Por eso el tema de la detección es fundamental en la lucha contra la corrupción y por eso es que en términos de política pública
los mecanismos de control interno que puedan implementar las entidades públicas para hacer monitoreo, vigilancia o supervisión de la función pública son esenciales en la lucha contra la corrupción. Cuando un Estado invierte grandes cantidades de recursos para desarrollar una capacidad de monitoreo y una capacidad de detección de actos de corrupción, y su capacidad o su probabilidad de detectar esos actos aumenta de manera ostensible, eso realmente constituye un impacto o genera un impacto significativo en la decisión que toman las personas de cometer o no actos corruptos, independientemente de que se encuentren o no en esas condiciones de las que hablaba Kirchner en el año 88. Y esta conclusión parece estar de acuerdo con algunas de las posturas que actualmente se están digamos, desarrollando en los estudios sobre ética organizacional. La profesora Bicheri y el profesor Chávez, que son profesores de la Universidad de Wharton y que son los que han venido investigando muy a fondo el tema del comportamiento ético, han planteado en diferentes estudios, este que estoy citando es uno de los más completos sobre el tema, la explicación acerca de qué es lo que determina la decisión ética. Ellos concluyen fundamentalmente que las personas cuando van a tomar la decisión de ejecutar o no el acto de corrupción, se guían fundamentalmente por dos tipos de expectativas. Las expectativas normativas, que es el comportamiento que se espera de la persona de acuerdo con lo que dice la ley. La ley me genera una regla de comportamiento y esa regla de comportamiento se vuelve una expectativa normativa de comportamiento. Yo debo comportarme como dice la norma y la gente espera que yo me comporte como dice la norma. Pero al lado de esa expectativa normativa hay una expectativa cognitiva que tiene que ver con la forma en la que realmente se comporta la gente. Puede ser que la expectativa normativa y la expectativa cognitiva no coincidan, porque puede ser que la norma me dice que mi comportamiento debe ser de tal manera y que las personas deberían esperar de mí cierto comportamiento, pero en la práctica las personas esperan otro tipo de comportamiento y se comportan de una manera diferente a lo que dice la norma. Entonces, esa diferencia entre las expectativas normativas y las expectativas cognitivas es muy importante, porque en la mayoría de los casos donde hay corrupción, lo que uno puede encontrar es que la expectativa cognitiva de comportamiento es completamente distinta a la expectativa normativa. Y aquí el comportamiento, digamos, en masa, el comportamiento de rebaño de las personas es fundamental. La persona normalmente identifica en su entorno cuál es el comportamiento típico que están realizando las demás personas y tienden a comportarse como se comportan las demás personas, porque esa es su expectativa cognitiva de comportamiento. Cuando usted llega a una organización donde todo el mundo viola las políticas y nadie controla las políticas, su expectativa cognitiva es que esas normas no sirven, no se cumplen y usted comienza a comportarse como se comportan los demás, no como dicen las políticas y las normas que usted debe comportarse. Entonces, esto es muy importante porque si una política pública se enfoca específicamente en aproximar la expectativa normativa y la expectativa cognitiva, lograría niveles de eficacia importantes en la lucha contra la corrupción. Todo esto nos lleva a considerar que, si bien es cierto el salario es importante, si bien es cierto el nivel de educación en la política pública es importante, si bien es cierto la estabilidad laboral también puede ser importante, el factor decisivo y el factor determinante está en acercar las expectativas cognitivas a las expectativas normativas de comportamiento, introduciendo controles o drivers que aseguren que las personas entiendan que están siendo vigiladas, que hay una capacidad de detección de actos de corrupción por parte del Estado y que en esa medida se está ejerciendo de alguna manera un control intenso sobre la actividad de todos los funcionarios. Para terminar, simplemente quisiera hacer una reflexión y es que sobre este punto específicamente ha venido desarrollándose ya una gran literatura que queda comprendida bajo una temática denominada el liderazgo ético. Las organizaciones, tanto en el sector público como en el sector privado, necesitan liderazgo y necesitan liderazgo ético. El tema es que el liderazgo no puede ser algo entendido como una cualidad o un atributo de la persona, sino que tiene que ser entendido como una cualidad o un atributo de una organización. Las organizaciones tienen que desarrollar la capacidad
de producir, mantener y promover el liderazgo ético de manera sistemática e institucional, independientemente de las personas que conforman la organización. Y para eso lo que se necesita son políticas que introduzcan drivers o controles o mecanismos para promover el liderazgo ético dentro de los diferentes procesos de la organización. Y así debe ser en el sector público. Cuando hay un buen diseño de una política de liderazgo ético que introduce drivers éticos en cada uno de los procesos, lo que se logra es acercar esas expectativas normativas a las expectativas cognitivas y que las personas tengan los incentivos apropiados para comportarse éticamente en cualquier entorno organizacional. Esto es lo que quisiera dejar planteado sobre la mesa a título de pura reflexión. Agradezco nuevamente el espacio que se me ha concedido para hablar en este foro y bueno, aquí quedo para poder conversar sobre este punto. Muchísimas gracias.